¿Alguna vez has sentido que tu oración no es suficiente? Quizás has dudado si Dios realmente te escucha, si estás diciendo las palabras correctas o si tu manera de orar es la adecuada. Si alguna vez te has sentido así, no estás solo. Incluso los discípulos que caminaron con Jesús se hicieron la misma pregunta. Lo observaron retirarse en oración, hablar con el Padre con una cercanía, una profundidad y un poder que jamás habían visto. Su manera de orar era diferente, tan real, tan llena de vida. Entonces con humildad le pidieron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11:1. Jesús no solo les enseñó a orar, les dejó un modelo perfecto de comunicación con Dios. Así nació el Padre Nuestro, no como una simple repetición de palabras, sino como una guía poderosa para acercarnos al Padre con fe, humildad y entrega total. Hoy, más que nunca, necesitamos regresar a esa oración. Necesitamos aprender a hablar con Dios con un corazón sincero, con confianza y con la certeza de que Él nos escucha. Pero antes de que empieces a orar, hay algo que debes saber. Jesús no solo nos enseñó cómo orar correctamente, también nos dejó una advertencia sobre el error más común que cometemos al orar. Este error es tan sutil que muchos lo pasan por alto, pero Jesús lo señaló con claridad. Lo más preocupante es que podemos estar cayendo en él sin siquiera darnos cuenta. Cada vez que oramos, quédate hasta el final, porque esto puede cambiar tu manera de orar para siempre. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, no comenzó con una lista de peticiones, no empezó con un «Señor, dame esto» o «Señor, ayúdame con aquello». Jesús nos mostró que la oración no es simplemente una lista de peticiones, sino un encuentro con Dios, una comunión profunda en la que nuestro corazón se alinea con el suyo. A través del Padre Nuestro, no solo nos enseñó qué decir, sino cómo acercarnos al Padre de la manera correcta, con la actitud adecuada, con el enfoque que transforma nuestra manera de orar. Desde el primer momento, Jesús nos llevó a reconocer quién es Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No comenzó con una petición, sino con una proclamación, con un reconocimiento de la identidad de aquel con quien hablamos. Nos enseñó que antes de presentar nuestras necesidades, debemos exaltar a Dios, recordar su grandeza, reconocer su santidad. Porque la oración no es solo un medio para pedir, sino una oportunidad para rendirnos, para honrar al Creador, para recordar que todo gira en torno a Él y no a nosotros. Cuando Jesús llamó a Dios Padre Nuestro, estaba revelando una verdad poderosa. Dios no es un ser distante ni inaccesible, no es un juez implacable que nos mira con dureza, sino un Padre amoroso y cercano. Nos enseñó a acercarnos a Él con confianza, con la seguridad de que no somos desconocidos para Dios, sino hijos que pueden hablar con su Padre en plena libertad. Pero también dejó claro que este Padre está en los cielos, que aunque es cercano, no deja de ser soberano, que aunque nos ama con ternura, sigue siendo el Rey del universo. No podemos acercarnos a Él con ligereza, sino con un corazón que entiende su grandeza y su santidad. Por eso Jesús agregó: «Santificado sea tu nombre», porque la oración empieza con adoración, con reverencia, con un corazón que reconoce que Dios es santo, perfecto, glorioso. No es un Dios cualquiera, es el Dios vivo, el eterno, el que sostiene todas las cosas con su palabra. Cuando oramos, no nos dirigimos a alguien común, sino al Creador del cielo y de la tierra, y ese reconocimiento cambia nuestra oración. Cuando exaltamos a Dios antes de pedir algo, nuestra fe crece, nuestra perspectiva cambia, nuestra confianza se fortalece. Ya no oramos con ansiedad, sino con certeza, porque sabemos que estamos en manos del Dios Todopoderoso. Jesús nos enseñó que la oración no debe empezar con nosotros, sino con Dios. No con lo que queremos, sino con quién es Él. Porque cuando ponemos a Dios en el lugar correcto en nuestra oración, todo lo demás se alinea. Por eso, cada vez que oremos, debemos invocar su nombre con temor reverente, con gratitud, con adoración. Porque cuando exaltamos a Dios, nuestra oración cambia. Ya no oramos con ansiedad, sino con fe. Ya no oramos con dudas, sino con certeza. Porque sabemos que aquel a quien nos dirigimos es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Así que cada vez que ores, no empieces pidiendo, empieza adorando.
No pongas primero tus preocupaciones, pon primero su nombre en alto, porque cuando elevamos nuestra adoración, nuestra fe crece, nuestro espíritu se fortalece y nuestro corazón se alinea con la voluntad de Dios. Cuando oramos, es fácil caer en la trampa de convertir la oración en una lista de demandas, en un monólogo donde simplemente presentamos a Dios nuestras peticiones y expectativas. Pero Jesús nos enseñó algo diferente. La oración no se trata de convencer a Dios para que haga lo que queremos, sino de rendirnos a su voluntad, de alinear nuestro corazón con el suyo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estas palabras no son una simple frase dentro del Padre Nuestro, son una declaración de entrega, una rendición total a lo que Dios ha determinado. Jesús nos mostró que la verdadera oración no busca imponer deseos personales, sino reconocer que su voluntad es mejor, aunque no siempre la comprendamos. No es orar para que Dios cambie nuestros planes, sino para que nuestros planes se sometan a los suyos. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de esta entrega en el huerto de Getsemaní. En el momento más difícil de su vida, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, su oración no fue una exigencia, sino una rendición. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Estas palabras nos muestran el corazón de una verdadera oración, confianza absoluta en que Dios sabe lo que es mejor. Jesús tenía el poder de evitar la cruz, pero escogió confiar en el plan eterno del Padre. Y es que rendirse a Dios no es resignación, es un acto de fe. Es reconocer que sus caminos son más altos que los nuestros, que su sabiduría supera nuestra limitada comprensión, que su amor nos guía incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. La oración no es una herramienta para manipular a Dios, ni para convencerlo de que haga lo que queremos. No podemos tratar a Dios como si fuera un sirviente celestial dispuesto a cumplir nuestros deseos. Si realmente confiamos en Él, entonces debemos aprender a aceptar su respuesta, incluso cuando no sea la que esperábamos. A veces pedimos puertas abiertas y Dios nos las cierra porque sabe que detrás hay un camino que nos haría daño. A veces clamamos por una solución inmediata y Dios permite el proceso porque en Él nos moldea y nos fortalece. Rendirnos a su voluntad significa dejar de lado el miedo a perder el control y descansar en la certeza de que Él nunca se equivoca. Cuando oramos hágase tu voluntad, estamos declarando que preferimos sus planes a los nuestros, que confiamos en su soberanía, que creemos que todo lo que Él hace es para bien. Es un acto de humildad que nos libera de la ansiedad de querer que las cosas sucedan a nuestra manera y en nuestro tiempo. Orar con este corazón transforma nuestra relación con Dios. Nos enseña a no aferrarnos a nuestras propias expectativas, sino a depender de Él con la seguridad de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nos ayuda a soltar el peso de querer controlarlo todo y a confiar en que Dios tiene el control. Nos lleva a vivir con la paz de saber que si estamos en sus manos, estamos en el mejor lugar. Cuando Jesús expresó, «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy», nos estaba mostrando una verdad fundamental. Nuestra dependencia total que debemos tener con Dios. No nos enseñó a pedir abundancia desmedida, ni a acumular riquezas, sino a confiar en que cada día Dios nos dará exactamente lo que necesitamos. Este principio no era nuevo, ya que el pueblo de Israel había experimentado en carne propia la provisión diaria de Dios cuando atravesaron el desierto. Durante 40 años, Dios les envió el maná del cielo, el alimento que les sustentaba cada día. Pero había una condición: solo podían recoger lo necesario para ese día, porque si intentaban guardarlo para el día siguiente, se descomponía y se llenaba de gusanos. Entonces Moisés les dijo: «Nadie debe guardar nada para el día siguiente». Pero algunos no le obedecieron y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Entonces amaneció lleno de gusanos y hedía. Moisés se enojó con ellos. Éxodo 16, 19 a 20. Este milagro tenía un propósito mayor: enseñarles a confiar en la provisión diaria de Dios. No podían depender de sus propias reservas, no podían asegurarse a sí mismos el futuro, sino que debían aprender a creer que cada mañana Dios enviaría el alimento necesario. Jesús, al incluir esta frase en la oración,
nos está recordando lo mismo que Dios le enseñó a Israel en el desierto. Nos llama a vivir en dependencia absoluta de Él, a confiar en que Él suplirá lo que necesitamos en el momento oportuno. Pero en nuestra naturaleza humana, muchas veces queremos tener el control, queremos asegurarnos el futuro, queremos ver la provisión antes de necesitarla. Sin embargo, Jesús nos invita a orar con la seguridad de que Dios siempre provee, aun cuando no vemos la respuesta de inmediato. Este pasaje también nos muestra la diferencia entre confianza y ansiedad. Cuando queremos acumular para el futuro sin depender de Dios, caemos en la preocupación, en el miedo, en la inseguridad. Pero cuando entendemos que Dios es fiel y que nunca ha fallado, podemos vivir cada día con paz, sabiendo que Él nunca nos dejará sin lo necesario. Jesús mismo nos dio esta enseñanza de manera más amplia cuando dijo: «Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos?» Mateo 6:25-26. Jesús quiere que aprendamos a descansar en Dios, a depender de Él, a confiar en su provisión. Nuestra oración debe ser un reflejo de esa confianza, un acto de fe en el que reconocemos que todo lo que tenemos proviene de sus manos. Cuando oramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no estamos pidiendo solo alimento físico, sino también el sustento espiritual que necesitamos para enfrentar cada día. Dios nos da fuerzas para superar los desafíos, nos da su gracia para afrontar las pruebas y nos llena con su presencia para que no nos falte nada. Así como el pueblo de Israel recibía el maná fresco cada mañana, nosotros debemos aprender a recibir la provisión diaria de Dios sin preocuparnos por el mañana. Porque cuando confiamos en Él, sabemos que su fidelidad nunca falla y que Él siempre suplirá lo que realmente necesitamos. Cuando Jesús nos enseñó a cómo hablar con el Padre, no solo nos mostró qué palabras decir, sino cómo debe estar nuestro corazón al acercarnos a Dios. La oración no es solo hablar, es abrir el alma, es presentarnos ante Dios sin máscaras, con todo lo que somos y con todo lo que cargamos. Y dentro de esa conversación sagrada, el perdón ocupa un lugar fundamental. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estas palabras no son solo una petición, son un recordatorio de que la gracia que recibimos debe ser la misma gracia que damos. A veces oramos pidiendo que Dios nos perdone, pero sin darnos cuenta, llevamos en el corazón resentimientos, heridas que no hemos soltado, nombres que nos cuesta pronunciar sin sentir dolor. Jesús nos enseñó que no podemos acercarnos a Dios con el corazón lleno de rencor, porque un corazón endurecido no puede recibir la plenitud del amor del Padre. Es fácil pedir perdón cuando sabemos que fallamos, cuando reconocemos nuestras debilidades y nos arrodillamos buscando su misericordia. Pero cuando se trata de perdonar a otros, la historia cambia. Nos aferramos al dolor, nos convencemos de que no podemos olvidar lo que nos hicieron. Y sin darnos cuenta, terminamos cargando un peso que Dios nunca quiso que lleváramos. Jesús dejó esto muy claro. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial les perdonará a ustedes. Mateo 6:14. El perdón recibido y el perdón dado van de la mano. No podemos pedirle a Dios que nos limpie mientras seguimos sujetando en nuestro corazón lo que alguien más nos hizo. Y lo cierto es que el resentimiento no lastima a la otra persona, nos lastima a nosotros. Es un veneno lento que nos roba la paz, que nos aleja de Dios, que endurece el corazón. Pero el perdón no significa minimizar el daño ni fingir que nunca nos hirieron. No es justificar lo que nos hicieron ni ignorar el dolor. Perdonar es soltar. Es confiar en que Dios es el único juez justo, es dejar en sus manos lo que nosotros no podemos cambiar. Es elegir la libertad en lugar del peso de la amargura. Jesús nos mostró el camino del perdón con su propio ejemplo. En la cruz, en su peor momento, cuando tenía todo el derecho de condenar a quienes lo crucificaban, Él escogió el amor sobre el rencor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Jesús pudo perdonar en medio de tanto sufrimiento,
¿cómo podríamos nosotros negarnos a hacerlo? El perdón no es un regalo que damos a otros, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Nos sana, nos libera, nos acerca más a Dios, nos devuelve la paz que el resentimiento nos había robado. Cuando perdonamos, rompemos las cadenas que nos ataban al pasado y dejamos espacio para que Dios sane nuestro corazón. En la oración del Padre nuestro Jesús, no solo nos mostró cómo hablar con Dios, sino cómo protegernos en este mundo lleno de pruebas y batallas espirituales. En su oración, nos dejó una verdad que a veces olvidamos. No podemos enfrentar la tentación solos. Somos más frágiles de lo que creemos, más vulnerables de lo que estamos dispuestos a admitir, y por eso necesitamos clamar a Dios con humildad, diciendo: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuántas veces hemos pensado que tenemos el control, que podemos resistir por nuestra cuenta, que nuestra fuerza de voluntad es suficiente? Pero la realidad es que el enemigo conoce nuestras debilidades mejor que nosotros mismos. Sabe exactamente dónde atacar, sabe qué pensamientos plantar en nuestra mente, sabe qué caminos poner frente a nosotros para desviarnos poco a poco. Y sin la protección de Dios, es cuestión de tiempo antes de que tropecemos. Jesús entendía esto mejor que nadie. Antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto y enfrentó tentación directamente del diablo. No fue un enfrentamiento físico, sino una batalla en el corazón y en la mente. Satanás intentó engañarlo con mentiras, con promesas vacías, con atajos para obtener poder y gloria. Pero Jesús no cayó, porque su confianza estaba en el Padre, y su defensa fue la palabra de Dios. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dependió del Padre para resistir la tentación, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? No somos invencibles, no somos inmunes a los engaños del enemigo, y si pensamos que podemos vencer sin la ayuda de Dios, ya hemos caído en la trampa del orgullo. Por eso Jesús incluyó esta petición en la oración, porque no podemos caminar en este mundo sin su guía, sin su protección, sin su fortaleza. Nos enseñó a pedirle al Padre que nos libre del mal, que nos guarde del peligro, que nos ayude a discernir cuando estamos a punto de caer. Nos mostró que orar no es solo hablar con Dios, sino también reconocer nuestra dependencia de Él en cada batalla que enfrentamos. El enemigo no siempre viene con algo evidente. A veces, la tentación se disfraza de algo bueno, de algo que parece inofensivo. Nos hace justificar pequeñas decisiones, pequeños desvíos, pequeñas concesiones, hasta que un día despertamos y nos damos cuenta de que estamos lejos de Dios. Es un proceso sutil, un engaño lento. Por eso necesitamos la oración como nuestro escudo, como nuestra protección, como nuestra señal de advertencia. Jesús nos enseñó que no hay lugar para la autosuficiencia en la vida espiritual. No importa cuántos años llevemos en la fe, no importa cuánto conocimiento tengamos, siempre necesitaremos que Dios nos sostenga. Y la manera en la que nos mantenemos firmes es a través de la oración. Porque la oración no solo nos fortalece, nos despierta, nos alinea, nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales. Cuando oramos, no nos dejes caer en tentación, estamos reconociendo que sin Dios podríamos tropezar. Cuando decimos líbranos del mal, estamos declarando que Él es nuestro protector, nuestro refugio, nuestro escudo. No es un acto de debilidad, es un acto de humildad y de confianza en aquel que nunca ha perdido una batalla.